Muy buenas noches, bienvenidos acá a este espacio de Serviac, Ser Vital en Acción. Gente querida, continuamos con el tema de ayer que era perdonar, lo resumimos, recordar sin dolor. Y ayer vimos, la parte de perdonar cuando hay que considerar que uno también es partícipe. Para resumirlo, ¿sí? Ayer tratamos de tomar conciencia cuando yo estoy acusando a alguna persona que de alguna manera me afectó la vida, que yo como adulto, lo permití. Todos trabajamos de forma activa o pasiva, siendo partener o siendo el protagonista. De alguna manera yo participé y permití que un hecho que luego consideré que me hizo daño hubiera sucedido. Ahora vamos a hablar de las pérdidas, porque aquí sería el perdonarse realmente. El perdonarse, ¿por qué? Las pérdidas, se muere un ser querido, por ejemplo. Lógicamente que yo no tengo que perdonarle tal vez algo a esa persona, pero yo lo que quiero, llegar para las próximas charlas, que es el duelo, el hecho de perdonarse uno mismo. Si no, fíjense lo siguiente, cuando hay una pérdida de un ser querido por muerte o una pareja o demás, utilizamos un verbo, el hubiera o hubiese. Si yo hubiera, si yo hubiese, ¿sí? Debería haber hecho tal cosa por esta persona, si yo me hubiese esto, lo otro, si me hubiera avivado, si me hubiese dado cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que uno tiene que lograr es darse cuenta en el sentido de cómo nos afecta quedar enganchados con esos verbos. Quedar enganchados totalmente con esos verbos. ¿Quién nos engancha con ese verbo? Si yo hubiera, hubiese, y nos hace una película, lo cual renueva el sufrimiento, el cual renueva recordar siempre con dolor, siempre con sufrimiento. El ego. Muchas veces cuando tenemos pérdidas, sea de seres queridos, sea que nos dejó alguien o un negocio no funcionó, esas pérdidas materiales o emocionales, hay que analizarlas. Eso es la gran meditación. La meditación está bueno que nos sentemos en canastita, relajemos la mente, está bárbaro. Eso es un tipo de ejercicio para tranquilizar la mente, conectarnos con ese vacío, porque se sabe que cuando la mente no se utiliza, ahí vienen las mejores ideas. Pero también es inmensamente importante la meditación activa, tomo conciencia de cada pensamiento. Cuando me doy cuenta que yo estoy con ese verbo hubiera o hubiese, me detengo y tomo conciencia absoluta de quién está ejerciendo ese verbo, y nos vamos a dar cuenta que es el ego. Nos vamos a dar cuenta que es el ego, porque el ego tiene características centrales. Recuerdan que muchas veces hablamos de 4 egos: el inquisidor, ¿sí? Un ego inquisidor o altanero, un ego interrogador, un ego distante y un ego pobre de mí, así a grandes rasgos. Cualquiera de los 4, la energía que lo motiva es el miedo. Todos son manipuladores. Todos no dan puntada sin hilo, o sea que buscan exclusivamente un beneficio. No dan, lo único que quieren es recibir. Entonces, cuando uno tiene una pérdida, hay que analizar desde dónde yo estoy sintiendo ese dolor. Si desde el ego o desde la conciencia. Si es del ego, lo que me va a renovar el dolor, el sufrimiento, es que perdí un bien de servicio.
no tiene nada que ver con el amor. Ahí perdí un bien de servicio, sea lo que sea que perdí. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que el ego empieza a trabajarlos con ese verbo, cortan automáticamente. Cortan automáticamente. ¿Por qué? Porque la conciencia sabe absolutamente, y sobre todo en el caso de ser querido, que la conciencia continúa. Que el hubiese no tiene sentido. Ustedes hicieron lo que tuvieron que hacer en el momento y lo hicieron. Y ya está, no hay culpables. La conciencia continúa y aquí les quiero recomendar que busquen, está en PDF, lo quieren bajar e imprimir, está un trabajo científico del doctor Ping Van Lommel, como suena, Ping, así Ping, luego separado Van con B corta y Lommel con doble M, Lommel, Ping Van Lommel. El título del trabajo lo denomina Conciencia más allá de la vida. Es un trabajo que ha hecho este médico, un cardiólogo importantísimo suizo, con todo un equipo atrás de él, con metodología científica. ¿Qué sucede cuando nuestro cerebro queda cero, paro cardíaco, paro cerebral? Ya el cerebro no puede formar un solo pensamiento, considerando que el cerebro forma pensamiento, que es otra historia, pero el cerebro quedó en línea horizontal, cero, no funciona, el corazón tampoco, durante muchos minutos. Bueno, ha hecho un estudio que se llama prospectivo con metodología científica y la conclusión, léanlo por favor, es un poco largo, pero aprovechemos la cuarentena. La conclusión es que la conciencia continúa más allá de la muerte. Y estoy hablando de científicos, ¿sí? Que no está de más recalcar que los grandes sabios, bueno, en forma milenaria ya lo venían diciendo y demás. Nada más que acá hay una corroboración científica que avala lo que siempre se supo, que la conciencia está más allá del cuerpo y la mente. Y cuando entendamos, pero cabalmente, conscientemente, que lo que nos pasa realmente es a la mente y al cuerpo, a la conciencia nada ni nadie la puede afectar realmente. La conciencia tiene la experiencia a través de la mente y el cuerpo, como una película. Si yo tengo una experiencia de terror a través de una película, la tengo a través de la película, a través del televisor, a través de la pantalla. La emisora de televisión y el televisor o lo que sea vienen a ser como la mente y el cuerpo. Y yo obtengo esa experiencia a través de esa pantalla. Obtengo la esencia de la experiencia y la sufro como observador. Pero en sí no me puede afectar realmente, porque yo lo que vengo a buscar aquí como conciencia pura es ese tipo de experiencia, todas las experiencias que las circunstancias nos presenten. Pero hay que entender que en sí el que tiene la experiencia es física, no nosotros. Nosotros, al estar conectados a ese vehículo psicofísico, realmente tenemos la experiencia humana. Pero a la conciencia, al ser vital, al alma, al espíritu, pónganle todos los nombres que quieran, no se le puede hacer nada. No se muere, porque no tiene origen ni fin, es eterno. Siempre existió en constante evolución.
en constante evolución. Entonces, cuando ustedes tengan una pérdida de algún tipo, cuando empiecen con el verbo, dense cuenta, tomen conciencia que ese verbo lo maneja el ego. Y ahí automáticamente, al tomar conciencia, el ego se apaga. Porque el ego es oscuridad, no tiene sustancia propia. La conciencia es luz, hablando metafóricamente. Muy bien, lo vamos a ampliar cuando toquemos el tema del duelo. Muy bien. Gente, mañana vamos a ver, vamos a tirar los tips por cuando uno recuerda con dolor algo muy delicado, porque hasta ahora hablamos del comportamiento de un adulto. O permite la situación o es adulto para enfrentar una pérdida. Pero ¿qué pasa cuando el daño se hizo cuando uno era inocente? Cuando era totalmente inocente y no tuvo la posibilidad de dar pie, de participar o de permitir, porque era inocente. Y ahí realmente uno no es partener de un adulto hacia un niño. Mañana lo vamos a ver, es un tema muy delicado. Entonces vamos al ejercicio de hoy. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para relajarnos. Buscamos la posición, nos sentamos con la espalda derecha, los pies plantados en el piso, o si estamos en el piso, los pies cruzados en canastita, la espalda derecha, columna derecha, muy bien, las manos en el regazo, la barbilla baja, levemente baja, los dientes no se tocan, la lengua toca el paladar, los párpados cerrados. Muy bien. Vamos a sincronizar la respiración, vamos a coordinarla, vamos a inspirar por nariz y en ese preciso instante se dilata el abdomen. Inspiramos, tomamos conciencia de la dilatación del abdomen, exhalamos por nariz o por boca, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien. Ahora, en el momento de la inhalación, vamos a dejar los brazos a los costados colgados. En el momento de la inhalación, voy a ir cerrando los puños. Se los muestro. Esto con las manos colgadas a los costados. Voy a inhalar y cierro los puños. Exhalo, relajo. Inhalo, aprieto los puños, relajo. Muy bien. ¿Se entiende? Perfecto. Repasamos la posición. Inhalamos, comprimimos los puños. Mantenemos 1, 2, 3. Exhalamos, relajamos. Comprimimos bien los puños dentro de nuestra posibilidad, como si fuéramos a dar un golpe. Inspiramos, cerramos los puños. Mantenemos 1, 2, 3. Relajamos. Inhalamos. Mantengo los puños cerrados. 1, 2, 3. Abrimos. Inhalamos. Cerramos puños. 1, 2, 3. Relajamos. Inhalamos. Mantenemos. 1, 2, 3. Relajamos. Inhalamos. Cerramos. Abrimos los puños. Relajamos. Seguimos normal a nuestro ritmo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a apoyar la palma de la mano derecha en la muñeca de la mano izquierda y
Vamos a inspirar y vamos con la mano derecha a resistir el empuje de la mano izquierda y cuando exhalamos, relajamos. La mano izquierda es la activa y la derecha trata de frenar a la mano izquierda. Muy bien, nos preparamos. Inspiramos, relajamos. Inspiramos, relajamos. Inspiramos, relajamos. Inspiramos, relajamos. Una vez más, inspiramos, relajamos. Cambiamos, ahora con la palma, el talón de la mano izquierda, hago presión en la muñeca de la mano derecha, del brazo derecho, y exactamente a la inversa, el brazo derecho es el que hace fuerza activa, digamos, y el izquierdo es el que resiste, pasivo. Nos preparamos, inspiramos, in, out, relajamos. In, fuerza, 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 out. In, out. In, out. Una vez más, in, out. Muy bien, relajo. Ahora vamos a bajar las manos nuevamente, los brazos colgando a los costados. Y cuando inspiramos vamos a subir los hombros. Y cuando expiramos, relajamos. Nos preparamos. In, out. In, out. In, out. In, out. In, out. In, out. Una vez más. In, out. Perfecto. Ahora repasamos la posición. Observamos. Durante 2 minutos vamos a observar la respiración. Simplemente observamos. Si aparece un pensamiento, simplemente lo observo y me fijo si es un pensamiento que provoca algún dolor, ¿a qué pertenece? ¿Fui partícipe? Me doy cuenta que fui partener, lo que permití. No soy culpable por eso porque estaba totalmente dormido y lo dejo ir. Si el pensamiento me lleva, si yo hubiera o hubiese, tomo conciencia, lo entiendo, entiendo que es el ego y lo dejo ir. En ningún momento juzgo ni bueno ni malo, porque una persona cuando está dormida, en ese estado de estupidez que llamo, no es ni buena ni mala. Una persona dormida está dormida. Me conecto con la respiración. Solamente si aparece un pensamiento relacionado al perdón, al recordar con dolor, lo miro y rápidamente entiendo. Fui partener, listo, tomé conciencia.
es el ego que me tortura, listo, tomo conciencia y lo dejo. Nunca hay que confundir intelecto con conciencia. No va de la mano necesariamente. Hay muchos ignorantes ilustrados. La ignorancia de uno mismo puede ser una persona muy ilustrada y un ignorante absoluto de sí mismo. La conciencia toma protagonismo cuando la mente se calla. La mente tiene que trabajar en un estado pasivo, no activo. Porque cuando se transforma en una mente activa, nos toma la vida y decide por nosotros, utilizando todo el condicionamiento que recibió. La mente no está diseñada, por decirlo así, a que nos maneje la vida. La mente está a nuestro servicio, en un estado pasivo. Porque la creadora es la conciencia. Nosotros somos conciencia. Y si la conciencia fuera como un cuerpo, su inteligencia sería la inteligencia emocional, intuitiva. Así como el cuerpo psicofísico, la inteligencia es intelectual, mental, la que realmente tiene que ser dueña de las decisiones somos nosotros como conciencia. Todos los yoes falsos que crea una mente activa desaparecen automáticamente en el instante de que somos conscientes. Inspiramos por nariz, exhalamos. Muy bien. Entonces aquí este ejercicio podemos decir que es una meditación analítica, en sentido que solamente aquellos pensamientos que están relacionados, por ejemplo, con el... Ahí paro, lo veo y digo, sí, fui partener. Lo dejo, sí, el ego está manejando este dolor, no el verdadero yo. Y lo dejo y así, que vayan pasando. Los que no tienen nada que ver con este análisis, listo, que pasen, total indiferencia. Entonces la mente pasa de activa a pasiva y la conciencia es la protagonista. Bueno, gente querida, mañana seguimos con este perdonar, o sea, recordar sin dolor, con un tema un poquito más, un poco bastante delicado. Pero yo creo que está bueno tirarlo así a la mesa para que ustedes lo discutan en su casa, lo evalúen, lo mediten. Bueno, gente querida, muchísimas gracias, un abrazo enorme y será hasta mañana.